vamos a intentar resolver un ejercicio de estos. Díganme ustedes cuál es el ejercicio que... No, lo voy a elegir yo. Vamos a hacer algo bien, bien interesante hoy. Vamos a elegir un ángulo. ¿Vieron que siempre el último es el más difícil? El ángulo se llama 23 sobre 18 pi. Vaya uno a saber a dónde está 23 sobre 18 pi. Y le vamos a hacer todo eso que nos piden para ver cómo hacerlo y que les quede como ejemplo para que ustedes después, como son alumnos tan responsables, lo puedan estudiar solos en sus casas. Muy bien. ¿Cómo hacemos para resolver a partir de ese ejercicio un planteo donde tengamos que expresar todo esto que está acá? Es decir, esto puede aparecer en el cuestionario y quizás no respondiendo a todo lo que está acá, pero sí algunas, por ejemplo, que yo les dé un ángulo y les diga, el ángulo pertenece al segundo cuadrante, su ángulo coterminal es tanto y el seno es positivo. Y ustedes tengan que encontrar cuál es la opción. Bueno, vamos a hacer al revés acá. Lo primero que vamos a hacer es, yo tengo el ángulo y vamos a pasarlo a grados. Si yo quiero pasar ese ángulo a grados, lo que yo voy a tener que hacer es, usando el factor de conversión que ustedes tienen en los apuntes, 23 sobre 18 pi, lo voy a multiplicar por pi sobre 180. Perdón, yo quiero pasarlo ahí. Si yo pusiera pi sobre 180 no me coincidirían las unidades. Acuérdense que acá es donde nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Lo voy a considerar como 180 grados sobre pi. ¿Para qué? Para que yo pueda simplificar estos dos valores de pi y el resultado nuestro quede expresado en grados. Necesito ayuda de ustedes que me digan cuánto da 23 sobre 18 por 180, por favor. A ver, ¿quién va a ser el escribano? 230. 230. Oh, esa voz, ¿de dónde salió? De ultratumba salió esa voz. ¿Quién era? ¿Victoria? Y recién me ¡Oh! levanto. Recién te levantás, Victoria. Qué lindo, me parece perfecto. Se escuchó, viste, una voz como cuando sale en las películas que sale alguien de un lugar oscuro, así 230. Bueno, perfecto. Perfecto. 230. Lo importante es que hiciste la cuenta y se entendió. Perfecto. ¿Qué tengo ahí? Primer punto resuelto. Representar gráficamente el ángulo, encontrar el punto P y todas esas cuestiones que nosotros ya sabemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a ubicarnos con los ejes. Vamos a graficar el ángulo de 230 grados. ¿Está bien? Que para nosotros va a ser fácil porque va a ser un ángulo que no da muchas vueltas. Entonces, ¿cómo hacíamos para encontrar el ángulo de 230 grados? Coincidimos lado inicial con lado terminal y empezamos a girar. Ahí estoy en 90, 180, 230, vamos a suponer que esté por ahí. Nuestro ángulo, si yo tuviera que dibujar la amplitud, o sea, desde dónde salió hasta dónde llegó, lo girábamos con ese arquito a partir del lado positivo de las X. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. ¿Qué hice ahí? Representé el ángulo. Me habla del punto P y la cuerda, o la longitud de arco sería en realidad el valor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar una circunferencia, en la cual vamos a ver cómo hacemos para ubicar el punto P. Supongamos que la circunferencia es ese valor que está, esa circunferencia que apareció ahí. Y ahora dibujamos en esa circunferencia dónde estaría el punto P y dónde estaría la longitud de arco de ese punto P. El punto P quedaría en este lugar. Ahí estaría el punto P, donde se cortaba el valor, el lado terminal del ángulo con la circunferencia. Ese punto P tenía un valor de X y un valor de Y. ¿Cómo serían los signos de ese valor de X y de ese valor de Y? Ambos negativos. Ambos Negativos. muy bien. Acá estaría el valor de X y acá de abajo estaría el valor de Y. ¿Por qué es importante esto? Porque la X y la Y nos van a brindar información de lo que pasa con el seno y el coseno. Todo lo que le pase a la X va a tener que ver con la función coseno y todo lo que le pase a la Y va a tener que ver con la función seno. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Sola- no.
Muy bien. Solamente nos queda encontrar la cuerda T. ¿Qué es la cuerda T? Es la misma amplitud que dibujé con ese angulito, pero sobre la circunferencia. O sea, la cuerda T es lo que mide toda esa longitud que aparece ahí. Eso se llamaba T. ¿Y cuánto vale ese valor de T si yo lo quisiera calcular? Nosotros tenemos que ir a la calculadora y poner 23 sobre 18 multiplicado por 3,14. Si alguien me dice cuánto da, por favor, y ya sabemos ese valor de T. A ver. 4,01. 4,01. ¿Qué es ese 4,01? Es el número real asociado a un ángulo. Y es la medida de ese segmento curvo que aparece ahí. Perfecto, tenemos también la segunda. Después nos dice cuadrante al que pertenece. Este punto P que nosotros estamos trabajando pertenece al tercer cuadrante. Facilísimo. Ángulo coterminal. ¿Qué pasó con este ángulo coterminal? Y es el mismo. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo, a ver, vamos a escribir la misma letra. Espera. El ángulo phi, que equivale a 230 grados. Como no pasó de una vuelta, el ángulo coterminal no lo busco. Ahora, si yo buscara un ángulo coterminal, por ejemplo, él, le sumaría 360, porque con eso estaría volviendo a este lugar y ahí encontraría uno. El problema está en la otra pregunta. Dice, un ángulo equivalente en el primer cuadrante. ¿Qué quiere decir un ángulo equivalente? Ángulo equivalente significa que voy a tener que buscar a alguien del primer cuadrante, no de cualquier lugar, alguien del primer cuadrante que tenga los mismos valores de seno y los mismos valores de coseno. Entonces, para eso, yo voy a hacer esto, mira. Ese va a ser mi primer cuadrante. Acabamos de dibujar nosotros nuestro lado terminal que estaba por acá. Dijimos que el ángulo que habíamos dibujado era ese. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y después dijimos que en ese lugar en particular nosotros armábamos siempre un triangulito, ¿se acuerdan? Donde teníamos el valor de la X, el valor de la Y, y ahí estaría el triángulo. Que serían, el valor de la X sería lo que a nosotros nos va a dar el valor del coseno, el valor de la Y, el valor del seno. Muy bien. ¿Vieron que ahí dice líneas de seno y coseno? Bueno, vamos a ponerla de otro color. La línea de coseno sería la verde y la línea de seno sería la amarilla. Con calculadora, díganme ustedes, ¿cuánto es el coseno de 230, por favor? 0,92. 0,92. Lo vamos a anotar acá porque este dato... ¿Puede ser que dé positivo? No. Menos 0,92, ¿no? Menos 0. Perfecto. ¿Y ahora el seno de 230? ¿0,76? ¿Positivo o Menos negativo? 0,76. Muy Menos. bien, menos 0,76. Yo voy a tener que buscar un ángulo que esté en este primer cuadrante que tenga estos mismos valores de seno y de coseno, pero con distintos signos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Y acá vamos a la magia de la matemática, mira. Voy a proyectar el angulito del lado terminal para el otro lado. Y resulta que en ese lugar se van a determinar otra vez un triángulo, que vendría a ser el triangulito que está mirando hacia abajo, digamos. Ahora va a estar ubicado en este lugar. Sería ese triángulo que está ahí. ¿Dónde? El seno, lo voy a ver claramente, va a ser ese resultado que está ahí, y el coseno va a ser el resultado de la base de ese triángulo. ¿Ven? Hay un angulito que tiene exactamente las mismas medidas en ese triángulo que el que yo dibujé, con la diferencia de los signos. ¿Cuánto vale este ángulo que está acá, que es el que yo estoy buscando? Este sería el ángulo del primer cuadrante. A ver, ustedes que son tan creativos. El primero valía 230.
¿Cuánto vale un ángulo del primer cuadrante que tenga el mismo triangulito que el de 230? Está muy temprano para pensar tanto. Y encima un viernes. Me dejaron solo. 45 pues, o no, ¿Cuánto? ¿45? nada que ver. A ver, vamos a ver. Si yo salgo desde 0 y vengo hasta acá, ¿cuánto hay? 180. Muy bien. ¿Cuánto me falta para llegar hasta 30? 50 era al lado. Ah, ese angulito vale 50, ¿sí o no? ¿Y quién entonces vale 50? El ángulo alfa vale 50. Vamos a ver si es verdad. Calculen ustedes en la calculadora coseno de 50 y calculen seno de 50. A ver si coinciden con los valores que escribimos ahí. Pero positivos tendrían que dar, ¿no? Sí, coinciden. ¿Coinciden? ¿Ven que esto no falla? El coseno les debe haber dado 0,92 positivo y el seno les tiene que dar 0,70, me parece que había escrito. ¿Estamos de acuerdo? 76, a mí, pero bueno. Bueno, está bien, 76. Lo arreglamos ahí, mira, pim, pim. Ahí está. ¿Vamos bien? Sí. Tomás, oh, Martina, qué sueño que tenés. Tomás, vos que lo... No, ahora. Mirá, yo te voy a explicar la clase con ese tono de voz que vos hiciste. Vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, Una onda bárbara. Mirá qué cantidad de alumnos récord, 24 alumnos, qué nivel ustedes, ¿eh? La verdad que los tengo que felicitar porque son el curso que más viene a clase. Tremendo. Bueno, Tomás, vos que lo hiciste, ¿te dio eso? El seno sí, el coseno no. Todo lo otro sí, está igual. Bueno, después es que revisar el coseno está mal en realidad. El coseno es 0,64, el de 50. 64, sí. ¿Y pero el de 230 dio igual? Sí, sí. Ah, estaba lo mal el dictaron valor. mal. Ah, está, listo, Claro. listo. Perfecto. No hay problema. Entonces, lo importante es que sea el mismo resultado. Muy bien. Segundo ejercicio. Determinar los valores, el valor, perdón, de las razones trigonométricas de un ángulo alfa en los distintos casos de un punto P. Si ustedes no tienen que dibujar nada, yo les pregunto, ¿este punto P a qué cuadrante pertenece y por qué? Al primero. Al primero, ¿y por qué? Pues son los dos Los valores positivos. son positivos, digo. Muy bien, porque tanto la X como la Y son positivos. Este otro punto P, ¿a qué cuadrante pertenece? Tercero. Muy Sí. bien, porque los dos son negativos. Y así puedo decir que este otro punto B pertenece al segundo. ¿Por qué? Porque la X es negativa y la Y es positiva. Y el último punto P pertenece al cuarto porque es positiva la X y es negativa la Y. ¿Por qué es importante que ustedes ubiquen esto bien y manejen el tema de los signos a la perfección? Porque, por ejemplo, en el cuestionario, yo les puedo decir a ustedes, yo tengo un ángulo alfa que tiene las siguientes características. No sé cuánto vale, pero me dijeron que el seno es negativo y que el coseno es positivo. ¿En qué cuadrante estará ese ángulo? En el cuarto. En el cuarto. En el cuarto. ¿Por qué en el cuarto? O sea que coincidiría con estos signos. ¿Por qué en el cuarto? Porque si la Y es negativa, el seno tenía que ver con lo que le pasaba al eje Y. Y si la X es positiva, la X tenía que ver con lo que le pasaba al coseno. Por lo tanto, yo sin saber de qué ángulo estoy hablando, sin dibujarlo, sabiendo analizar los datos, yo puedo asegurar que ese ángulo alfa está en el cuarto cuadrante.
Eso es, por ejemplo, un ejercicio de cuestionario. ¿Tá? Que me den determinados valores sin tener que hacer cuentas y tenga que pensar en qué cuadrante cae cada uno de los, de acuerdo a los signos, en qué cuadrante cae el ángulo que estoy buscando. Bien, me salgo de acá porque esto no era lo que íbamos a resolver. ¡Pin! Esa era una ayudita para el cuestionario nada más. Sí voy a dejar los signos y sí voy a elegir un punto P, por ejemplo, un punto P, vamos a elegir el último. Ese punto P que está ahí. Voy a dibujar los ejes cartesianos porque me dice que lo grafique. ¿Está bien? Y si me dice que lo grafique, voy a tener un eje X, voy a tener un eje Y, y ese punto que está ahí, que yo estoy buscando, P, tiene como coordenadas 1 de X, por lo tanto va a estar por acá, y menos 2 de Y. El punto P estaría ubicado, de acuerdo a sus coordenadas que me las dieron como dato, en ese lugar que está ahí. Ahí estaría mi punto P. En ese punto P, yo voy a trazar el ángulo que le corresponde a él. ¿Qué quiere decir trazar el ángulo? Que el lado terminal, que arrancaría en el 0, va a dar vuelta y va a pasar por ese punto P. ¿Qué tiene que pasar además en ese punto P? ¿O quién tiene que pasar por ahí? Por ahí tendría que pasar la circunferencia, ¿no es cierto? Para que sea el punto P. Pero me voy a preocupar más que por la circunferencia, me voy a preocupar por buscar el triangulito, porque me está pidiendo las funciones trigonométricas. Entonces, yo voy a tener que relacionar este dibujo que está acá aproximadamente con el tema de seno y coseno. Por lo tanto, voy al triángulo. El triángulo sería, eso sería la base, eso sería la altura, bueno, sin que se doble, esa sería la altura, en este caso sería la profundidad, si se quiere, y esta sería la hipotenusa. ¿Vamos bien? Si yo quisiera poner acá resultados, esto sería lo que mide la función seno, esto sería lo que mide la función coseno, y no tengo más datos. Mi pregunta es la siguiente, porque el ejercicio dice determinar el valor de las razones trigonométricas. Yo sé que las razones trigonométricas que vamos a calcular por el momento son 3. Son seno, coseno y tangente. Sé que cuando aplico la fórmula de seno, por toda la experiencia que ustedes tienen de años anteriores, me decían que era cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la función tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos bien. ¿Cuál sería el ángulo? Este ángulo alfa, que yo le voy a poner acá, sería el angulito que cae acá dentro de este triángulo. Ese sería el ángulo alfa que nosotros vamos a analizar. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Lo que mide este segmento, o sea que para nosotros sería menos 2. La hipotenusa no la tengo. ¿Cuál sería el cateto adyacente? Sería 1. La hipotenusa no la tengo. ¿Y cuál sería la tangente? Cateto opuesto, que es menos 2, sobre cateto adyacente, que es 1. El que me está faltando encontrar es la famosa hipotenusa. ¿Y cómo puedo encontrar la hipotenusa? Haciendo que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la x al cuadrado más la y al cuadrado. Entonces, si yo reemplazo por los valores que me dieron ahí, la x vale 1 y lo elevo al cuadrado, la y vale menos 2 y la elevo al cuadrado, eso sería la hipotenusa al cuadrado, esto me va a dar como resultado 5, y para poder sacar esa potencia al otro lado, la hipotenusa la voy a sacar como la raíz cuadrada de 5, que es un número irracional, bastante feo, por lo tanto, como es un número que no tiene una raíz exacta, lo voy a dejar como raíz de 5, y voy a venir a encontrar acá la fórmula y voy a poner en hipotenusa raíz de 5, en hipotenusa raíz de 5. Y ahí encontré lo que me estaba pidiendo el ejercicio, que eran las funciones trigonométricas para cada uno de los lados del punto que estoy calculando. ¿Se entendió? Sí. Largo, ¿no? Pero fíjense, importante, saber ubicar en qué cuadrante cae cada uno,
saber encontrar siempre la X, la Y, tener a mano el teorema de Pitágoras para poder sacar la hipotenusa y recordar las formulitas de seno, coseno y tangente. ¿Alguna pregunta? Qué bueno, che, ninguna pregunta. Hoy no me gusta que quede la raíz. ¿A quién no le gusta que quede la raíz? Pero queda re bueno. Muy bien, fíjense qué cosa extraña es todo esto. Nosotros hicimos todo el gráfico, todas las vueltas, todo lo que nosotros sabemos hacer, de un ángulo, sabemos que salió de acá, llegó hasta acá, hizo la vuelta, todo bárbaro. Calculamos el seno, calculamos el coseno, calculamos la tangente, y ni siquiera sabemos qué ángulo estamos hablando. ¿Eso a qué se debe? A que manejamos muy bien las definiciones de trigonometría que ya hemos visto en clases anteriores. Clave, acuérdense, cada vez que yo dibuje un ángulo, encontrar este triangulito para identificar quién es el coseno, quién es el seno y todo lo que va a venir, porque eso va a aparecer pronto en otro ejercicio nuevo. ¿Vamos bien hasta acá? Fíjense algo. Ejercicio número 3 es muy fácil, o sea, me dan un ángulo de 200 grados, me piden encontrarlo en radianes, en pi. Un ángulo en pi me piden encontrarlo en grados, o sea que eso no tendrían que tener mucho conflicto. ¿Está? Longitud de arco, calcularlo señalado en color rojo, o sea, voy a tener que aplicar la fórmula para encontrar los determinados valores que están ahí. Solamente me tengo que acordar que en cada uno, tanto de la longitud de arco como el sector circular, que fue lo último que vimos, el angulito siempre tiene que estar en radianes, ¿ven? Y resulta que acá el angulito que me dieron no está en radianes, entonces el trabajo va a ser primero pasarlo a radianes y después aplicar la fórmula. Por ejemplo, en esto que está acá, en este que es 10 sobre 5, si yo aplicara la fórmula, ¿se acuerdan que era longitud de arco? Va a ser igual a el ángulo por el radio. ¿Cuál es el problema que yo tengo ahí? La longitud la tengo, vale 10. El ángulo, no sé quién es, lo dejo como incógnita, y el radio vale 5. ¿Está bien? Entonces, ¿qué puedo asegurar acá? Que el ángulo que me estás pidiendo vale 2. 2 radianes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta de esto? Sí. Muy bien. Y a partir de acá, nosotros tendríamos que comenzar a trabajar con un ejercicio nuevo. Ahí tienen dos aplicaciones, muy fáciles de ver. Miren para qué sirve la longitud de arco o el sector circular, por ejemplo. Para medir la distancia entre dos ciudades, cuando yo conozco el ángulo que se forma entre ellas dos, entonces, ¿qué puedo hacer entre estos dos ángulos? Restarlo para sacar el angulito, que va a ser ese ángulo que está ahí, el radio de la Tierra, que sería el valor del radio para la fórmula, y puedo llegar a sacar la distancia o la longitud que está en esas dos ciudades a partir del concepto de longitud de arco. ¿Se entiende? Miren qué aplicación, miren esto. Si yo necesito limpiar el parabrisas ahora que está lloviendo, ¿cuánto puedo limpiar del limpia parabrisas? Y voy a tener que tener en cuenta el largo del limpia parabrisas y el ángulo que gira ese limpia parabrisas para ver si me cubre o no me cubre. Bueno, esas son aplicaciones de lo que estamos dando en trigonometría. Y viene un tema, les estaba diciendo, que se llama, el punto número 7, que se llama aplicaciones del teorema de Pitágoras en trigonometría, que lo vamos a empezar a explicar hoy, tranquilo, con toda la paciencia del planeta, pero incorporando contenidos. Vamos a ver. Resulta que nosotros sabemos, a partir de lo que ya hemos visto siempre, las relaciones trigonométricas, que son las que usamos recién, o sea que estas las voy a nombrar, pero ya las manejamos. Seno, coseno, tangente, cateto opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente, eso ya súper conocido. Y sabemos también que el teorema de Pitágoras dice lo siguiente: cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, nosotros acabamos de definir recién las funciones seno y coseno en un triángulo rectángulo, donde se definía también el teorema de Pitágoras. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es encontrar una relación entre lo que pasa en trigonometría con el triángulo rectángulo y con las funciones senos y cosenos, y lo que pasa en geometría con el teorema de Pitágoras. Y esa relación es muy fácil de establecer si nosotros nos acordamos quién era la X y quién era la Y.
Entonces, cuando nos vayamos a la relación pitagórica, que es así se llama el teorema de Pitágoras en trigonometría, no se llama más teorema de Pitágoras, sino que se llama relación pitagórica, tenemos que saber esto, que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo da 1. ¿Y yo cómo puedo asegurar esto? Pensemos, ¿quién era el valor de seno? El valor de la y, que vendría a ser ese valor que está ahí. ¿Quién era el valor del coseno? El valor de la x, que sería esto que está acá. O sea que yo en lugar de poner x cuadrado más y cuadrado, puedo poner seno cuadrado más coseno cuadrado. No importa el orden, pero cada uno de ellos es la x y la y. Y mi pregunta ahora, a ver si están atentos, es, ¿y de dónde sale que esto sea igual a 1? ¿O por qué es igual a 1 en trigonometría? Si acá era la hipotenusa al cuadrado. Porque la circunferencia trigonométrica tiene radio 1. Pero fantástico, muy bien. Como definimos al principio, nuestra circunferencia trigonométrica tiene 1. Y esta circunferencia trigonométrica, el radio, coincide con la hipotenusa que está ahí de color amarillo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos asegurar? Que el teorema de Pitágoras en geometría, cuando lo utilizamos en trigonometría, dice que el seno al cuadrado de un ángulo, alfa, cualquiera, más el coseno al cuadrado del mismo ángulo, siempre va a dar 1. Y acá es donde nosotros vamos a tener que poner en duda lo que me está diciendo. Bueno, a ver, sí, re lindo. Pero vamos a hacer, demostrame que esto es verdad. Entonces, ¿qué hacemos en la diapositiva siguiente? Un ejemplo. Fíjense, elegí un ángulo de 30, cualquiera, el que se me ocurrió. Calculé el seno de 30, lo elevé al cuadrado. Calculé el coseno de 30, lo elevé al cuadrado. Hice la cuenta y efectivamente se cumple el teorema de Pitágoras aplicado a trigonometría. ¿Se entiende, chicos? Sí. Muy bien. ¿Para qué sirve esto? Otra vez, siempre el ¿para qué sirve esto que estamos haciendo? Porque nosotros nos van a dar un ejercicio, como en la diapositiva que viene, vamos a empezarlo, donde es parecido a lo que dice el ejercicio 7 del trabajo práctico. El ejercicio dice, sabiendo que el seno de un ángulo, vaya uno a saber qué ángulo, es 4/5, decirme cuánto vale el coseno de dicho ángulo. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, mira. Ese valor de seno que está ahí, lo voy a aplicar en la fórmula de la relación pitagórica. Y me va a quedar 4/5 elevado al cuadrado. Voy a resolver esta cuenta, me va a dar 16. En el lugar del coseno, lamentablemente, no puedo poner nada, entonces lo dejo como incógnita, si se quiere. Se transforma en una ecuación de relación pitagórica donde voy a hacer pasajes de término. El 16, 25 que está sumando lo paso restando. Resuelvo y llego a esta conclusión acá, donde para poder encontrar el coseno, ese cuadrado pasa como raíz al otro lado. Y acá tengo que estar atento a lo siguiente. Cuando yo paso la raíz y voy a calcular su valor, esa raíz puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces, si bien es cierto que la raíz de 9 sobre 25 es 3/5, puede ser que sea más 3/5 o menos 3/5. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sé y por qué tiene dos signos el coseno? Hola. ¿Por qué el coseno acá tiene dos posibilidades? ¿Con cuál me quedo yo? ¿Con la positiva o con la negativa? Porque yo voy a tener que elegir una de las dos. Y depende de en qué cuadrante trabajé. Muy bien, el amigo Franchini que está hablando desde la luna, parece. Eso va a depender del cuadrante donde yo esté Pasa que se trabajando. cortó la luz y tuve que cambiar Va a los datos. depender del cuadrante, como dijo Tomás. Perfecto. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que alfa pertenece al primer cuadrante, yo voy a seleccionar de las dos respuestas del coseno la positiva. ¿Por qué? Porque seno positivo y coseno positivo. Pero si les dijera, y cambio de color, que el alfa que yo estoy buscando ahora pertenece al segundo cuadrante, ya no voy a elegir más el positivo, la respuesta del coseno va a ser la negativa.
Entonces, estas cuestioncitas que aparecen así, como si fuera tan fácil determinarlo, la decisión la van a tener que tomar ustedes, de qué cuadrante estamos hablando. Bien, entonces, aplicar la relación pitagórica es muy fácil, es una ecuación. El problema está en que al resultado final nosotros tengamos en cuenta si nos sirve el positivo o si nos sirve el negativo, porque esa es la definición de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Si yo pongo un signo que no es el que corresponde, embarré todo el ejercicio completo. No es que me salió más o menos, me salió muy mal. Así que a partir de este tipo de ejercicio vamos a arrancar en la próxima clase, que no sé si hay o no hay. Lo único que sé es que el lunes es feriado. No sé si el miércoles tendremos clase por virtual, no sé nada. Nos van a comunicar, ustedes estén atentos al Classroom porque ahí les voy a avisar. En el supuesto caso de que haya clase, el horario que tengamos, si es virtual. Y bueno, chicos, vayan haciendo el trabajo práctico y preparen preguntas para el miércoles. Un gusto saber que están acá, no verlos porque no nos podemos ver, pero bueno, nos mantenemos en contacto y muchas gracias, como siempre les digo, por participar de las clases. Y cualquier cosa, vayan anotando preguntas para el miércoles. Cuídense Dale, mucho. profe, muchísimas gracias. Buen fin de Vale. semana Dale, para todos. chau, chau. Adiós. Gracias. Chau, chau. Gracias igualmente. Nos vemos. Cuídense mucho. Chau, chau.